Les bendiga, mis hermanos. Espero que estén teniendo un lindo día. Eh, Les doy la bienvenida al programa Comunicando el Evangelio y aprovecho nuevamente de agradecer y honrar a la gente que nos ha permitido el espacio, ¿cierto? A los hermanos ahí que nos dan este espacio de una hora, ¿cierto? Para poder, como dice el título, comunicar el Evangelio, hablar sobre su palabra y creo que de una forma mucho más profunda, amén. Yo hablaba el otro día con un hermano de acá de mi iglesia. Hay distintas formas de entregar un mensaje. Hay un mensaje que es evangelístico, ¿cierto? Hay un mensaje que es de prédica, que es para la iglesia, no para la gente de afuera, sino que para la iglesia, para edificar la iglesia. Y hay un mensaje que es de discipulado, un mensaje que es de estudio, de teología. Y siento que este espacio del programa se presta para un poco de todo. Y eso a mí me encanta. Me presento, para los que no me conocen, me llamo Fidel, soy de Santiago, de la comuna de Maipú. Hasta acá ha llegado la bendición de poder participar, ¿cierto? Y esta es mi segunda vez con un espacio acá. La primera hablamos sobre las 5 solas de la Reforma Protestante. Y hoy día vamos a continuar con eso, ya si bien fue una hora de conversación, yo mencioné que es un tema que da para hablar mucho, ya, y sin aburrirse, al menos para mí. Y hoy día vamos a seguir hablando de las 5 solas. Vamos a profundizar las últimas 4, ya que fue la que pasamos más rapidito. Y vamos a hablar sobre los principios de la reforma. Amén. Así que empecemos. Ya habíamos hablado que la reforma protestante, bueno, cabe mencionar que el pasado 31 de octubre fue el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Y todo eso nace de esto mismo. Ya si usted se pregunta por qué se celebra el 31 de octubre, y es porque el 31 de octubre de hace muchos años, en el siglo XVI, un tipo se le ocurrió rebelarse, entre comillas, contra la iglesia del momento. ¿Ya? Y ahí es donde nace eh, la reforma protestante, ¿cierto? Nacen unos nuevos principios y no es una nueva religión que nace. Ya habíamos hablado que no es una nueva religión, sino que es un regreso a la escritura. Así que habíamos hablado que la reforma protestante, ya, cuando hablamos de eso, mucha gente piensa en Martín Lutero clavando las 95 tesis, ya, que es correcto, así parte. Ese es el punto culmine. Pero la reforma no fue un enojo ni un movimiento político, ya fue un regreso al evangelio, eso es importante. No se generó una nueva religión, no se hizo un nuevo movimiento, fue la iglesia volviendo a las escrituras. ¿Ya? Y no fue gente inventando un nuevo evangelio, porque entendemos que eso, ante los ojos del Señor, es anatema. No se puede crear un nuevo evangelio, ni incluso un ángel del cielo dice su palabra. Sino que fue gente volviendo a lo que la Biblia siempre, el evangelio siempre ha querido comunicar. ¿Ya? Cosa que por tema de tradición, ¿cierto?, se fue opacando. La reforma no empezó con rebeldía, empezó con una pregunta: ¿cómo puede un pecador ser justificado delante de Dios? Eso fue lo que a Martín Lutero aquí le craneaba en la cabeza. Le decía: ¿cómo puede ser un pecador justificado delante de Dios? Es por gracia, es por los concilios, es por la indulgencia, ¿cierto? Hablamos de que se vendían indulgencias, o sea, se vendía la salvación, se vendía el perdón de pecados. ¿Cómo es que una persona se salva y es justificada delante de Dios? ¿Ya? Y esta pregunta que atormentaba ahí a Lutero, eh, entendiendo que Lutero era un monje, ¿ya? Lutero pertenecía a la Iglesia Católica. Y él, dentro de su contexto, él oraba, ¿cierto? Ayunaba, estudiaba la palabra, se preparaba, buscaba la perfección, se disciplinaba. Sin embargo, a pesar de todo eso, sigo en la pregunta de cómo puede un pecador ser justificado delante de los ojos del Señor. Ya él decía que mientras más trataba, más se sentía condenado. Entonces, ¿cómo una persona podía ser justificado? ¿Cómo una persona podía ser redimido de su pecado? Y es cuando se atraviesa con la palabra, ¿cierto? En Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Y este versículo enciende una llama de sabiduría. Este versículo inicia un movimiento eclesiástico tremendo, ya, de un montón de gente volviendo a la escritura, volviendo, podríamos decir, incluso al primer amor. Ya, porque que fueran monjes, que fueran gente de disciplina, que fueran gente de escritura, no significa que sean gente que haya conocido al Señor. Ya, eso no tiene nada que ver. Entonces, este versículo enciende un fuego y podríamos decir que fue uno de los avivamientos más grandes eh, de los últimos siglos. Ya, yo creo que hemos vivido avivamientos tremendos en todo el mundo y creo que por siglos hay uno tremendo.
Cada 100 años hay un avivamiento así potente. Pero este fue sin duda el mejor porque termina con la época del oscurantismo, ¿cierto? Y de ahí en adelante es una nueva forma de vivir el Evangelio, ya que fue como lo vivían los apóstoles. Entonces, de este movimiento, ¿cierto? Protestante, de este movimiento de reforma, nacen las cinco solas, ya que cinco solas es una palabra en latín que significa solo cinco, ya, y hoy vamos a ver las últimas cuatro, ya porque la última vimos la sola escritura, o solo la escritura, que decía que la escritura, cierto, la palabra era la autoridad máxima del cristiano. Ese era uno de los principios más importantes de los protestantes de la época, ya que se diferencian de los católicos. Los católicos pensaban que el Papa, más los concilios, más la Biblia, cierto, y más otros exponentes, era la autoridad máxima. Más Lutero dijo no, solo la escritura es la autoridad máxima. Esa hablamos mucho la vez pasada. Ahora vamos a hablar de las últimas cuatro, bien por encimita, y después vamos a pasar a los principios de la reforma. Amén. Vamos a ver solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ya, estas frases pueden parecer obviamente muy comunes para nosotros, muy bonitas, lo usamos probablemente en los cultos, a Dios la gloria y amén, y ahí nos derramamos delante del Señor, pero para lo que nosotros son palabras muy comunes, para estas personas fueron revolucionarias y fueron verdades que devolvieron a la iglesia. No olvidar que la iglesia no es un templo ni es, podríamos decirlo, una institución. La iglesia es la gente que llegó al Señor, esa es su iglesia. Entonces estas frases que pueden sonar muy simples, volvieron la iglesia hacia Jesús. Ya, entender por ejemplo que el humano cuando peca le da la espalda al Señor, le da la espalda a Dios. Y Dios por consecuencia le da la espalda al hombre. Y cuando Jesús muere en la cruz, Dios vuelve a mirar al hombre, ya con un corazón de perdón, con un corazón de amor. Y cuando la persona acepta a Jesús, vuelve a mirar a Dios. Entonces, estaban hacia el inicio, el hombre peca, Dios se aparta, Jesús vuelve y nosotros volvemos. Ya la iglesia en el último tiempo de la época de Lutero, siglo XVI, siglo XV, Jesús estaba acá y ellos seguían así. Ya la iglesia que decía hablar en su nombre le está dando la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque llevaban principios antibíblicos. Amén. Y como les digo, ellos podían haber tenido mucha tradición, mucha cultura, mucho conocimiento de la palabra, entre comillas, pero si no conocían al Señor, la verdad de nada les servía todo lo que podían saber. Así que sola fide, o solo por la fe, ya significa eso, ya que somos salvos por la fe, solo por la fe. Ya antes de la Reforma, la Iglesia Católica enseñaba que la salvación era una mezcla, ya entre fe en Cristo, obras, sacramentos, penitencias, méritos humanos y autoridad de la Iglesia. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas eran las que definían mi salvación. ¿Ya? Y bastante complejo porque son muchas variables. Ellos pensaban que la fe no bastaba, había que cooperar con la gracia. O sea, ellos decían que la gracia no era suficiente, ellos tenían que cooperar, tenían que ayudar. Y qué más peligroso, hermano, que intentar ayudar al Señor. Ya Él es Dios, Él no necesita nuestra ayuda, sí nuestro servicio, sí nuestra entrega, pero no nuestra ayuda. Ya Él no necesita que ensuciemos, se podría decir, su plan perfecto. Ya en palabras simples ellos decían, Dios hace una parte, yo hago la otra. Y eso no puede ser porque la obra que fue en la cruz, mediante Jesucristo, fue completa. La obra de Jesús en la cruz es suficiente. No necesita que yo le agregue algo más. Amén. Como la Biblia enseña, somos justificados solo por la fe y no por méritos, no por rituales y no por mi comportamiento. Ya, como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la Biblia enseña que nosotros somos salvos por la fe, pero incluso la fe es un don de Dios. O sea, incluso la fe que nos hace salvos proviene de Él. En simples palabras, hermano, no seríamos por ninguna parte capaces de salvarnos. Amén. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya cuando la Biblia dice que somos justos
ante los ojos del Señor es porque hemos sido justificados. ¿Cómo nos justificamos? Por fe y sin las obras de la ley. O sea, usted no necesita que le digan qué hacer y qué no. ¿Ya? No vivimos bajo una ley. Usted vive bajo la gracia. Y la gracia le da el Espíritu Santo, que le permite discernir qué es bueno y qué es malo. Y eso es lo que ha logrado justificarnos como iglesia. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 pasajes que hablan exactamente lo mismo. Ya los 4 pasajes fueron escritos por Pablo, ¿cierto? A distintas ciudades. Y fíjese que a todas las ciudades, a pesar de que eran distintas, vivían problemas distintos. Ya una era más complicada que otra, etcétera. Les entrega el mismo mensaje, ya sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, él daba a entender, motoquero, él daba a entender que no es por la ley, no es por las obras, no es por lo que yo pueda o sepa, sino que por la fe mediante qué, de Jesucristo. Entonces, la iglesia enseñaba en ese momento que era por las obras, ya que era por los concilios, que era por la institución. Pero ¿qué enseñó la reforma? ¿Qué cambió la reforma? ¿Qué cambió Lutero? ¿Qué cambiaron los protestantes? Cambiaron que la fe sola en Cristo es la base de la justificación. ¿Ya? Antes decían fe más obras, fe más indulgencias, fe más penitencias, fe más sistema religioso. ¿Ya? Y después la reforma, fe en Cristo es más que suficiente. ¿Ya? No es fe en uno, no es fe en mi esfuerzo, ¿cierto? En mi capacidad, no es fe en mi obediencia, sino que es fe en lo que Cristo hizo, no en lo que podemos hacer. ¿Y por qué esto nos conviene? Porque el ser humano moderno, fíjese, el contemporáneo, el ser humano del día de hoy, sigue creyendo que ser bueno lo salva. Y esto es un pensamiento que muchos católicos tienen hasta el día de hoy. Y no es por nada ofender a ningún católico, ¿ya? De hecho, mencioné la clase pasada, o sea, el programa anterior, de que si alguna persona escuchaba esto y era católica, no es por ofenderlo. Solamente es imposible hablar de la reforma sin hablar de la iglesia católica, ¿ya? Y de los problemas en los que han caído. Pero mucha gente hasta el día de hoy piensa que ellos son salvos y se van a ir al cielo porque son buenas personas, ¿ya? Sigue pensando que soy mejor que muchos, así que Dios me va a aceptar, ¿ya? Mira, hay personas que violan, que asesinan, que agreden, hay personas que humillan. Yo no hago eso, entonces no tengo por qué irme al infierno. Eso es lo que piensan, pero la palabra dice, por tanto todos pecaron. Nadie es digno de estar ante la gloria del Señor. La Biblia destruye esa idea en Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, nosotros somos como suciedad, dice la palabra. Y nuestra justicia, o sea, nuestra forma, nuestra visión como ser humano, como un trapo de inmundicia. O sea, no tenemos ni por un ni por otro lado de poder decir que lo que nosotros pensamos, hacemos, justificamos o vivimos sin el Señor es suficiente. Por ningún motivo. Dios nos salva a los que se creen buenos. Dios salva a los que creen en Jesús. ¿Ya? Lo repito. Dios nos salva a los que se creen buenos. Dios salva a los que creen en Jesús. Una persona que se cree buena y se cree digna, podríamos hablar de una persona que es altiva. Y la palabra dice que el altivo se mira de lejos. ¿Ya? Más el que se humilla, más el humilde, lo mira de cerca. Y una persona humilde es una persona que se humilla y reconoce que no es digna de todo lo que hemos podido recibir. Y mucho menos de la salvación. Una breve reflexión, que la fe no es lo que nosotros le damos a Dios. La fe es recibir de Dios lo que por medio de Cristo se nos dio. Amén, lo voy a repetir. La fe no es lo que tú le das a Dios. La fe es recibir lo que Dios ya nos dio por Cristo. Así que si tú dices soy una persona de fe, no quiere decir que seas una persona que hace mucho, o una persona devota, una persona que es muy servicial, sino que es una persona que sabe reconocer y recibir en humildad lo que a través del sacrificio se nos dio. Amén. Esa fue la primera sola, solo por la fe. ¿Ya? Y la segunda es muy relacionada, solo por la gracia. ¿Ya? Si sola fide, o solo por la fe, responde cómo somos justificados, sola gracia responde por qué somos justificados.
Y la respuesta es simple, porque Dios quiso, y no hay otro más. Si se preguntan por qué somos salvos, porque Dios así lo quiso, porque esa fue su voluntad y como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. No hay más. Y no porque lo merecíamos. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo habíamos mencionado hace un momento este versículo. Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Romanos 11.6 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si usted piensa que sus obras lo pueden salvar, o si sus obras lo hacen un mejor cristiano a los ojos del Señor, o una persona con más dignidad para el Señor, está tremendamente equivocado, porque si fuera por obras, la gracia ya no es gracia, invalidamos el sacrificio de Jesús, ¿ya? Y eso no puede pasar, no podemos invalidar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿ya? Porque fue una obra perfecta, fue una obra consumada, fue una obra totalmente planeada, ¿cierto? Y no por cualquier persona, sino que por el Señor. ¿Qué enseñaba la iglesia conforme a la gracia antes de la reforma? Enseñaba que Dios daba la gracia, pero tú tenías que cooperar para mantenerla, ¿ya? Enseñaba que la gracia venía por medio de los sacramentos de la iglesia y que el perdón podía comprarse a través de indulgencias, que hablamos de la indulgencia cuando yo compraba el perdón, ¿cierto? Daba terrenos, dinero, etcétera. Y que la gracia era una ayuda, no un regalo total. Amén. La reforma le dio vuelta el switch a esta doctrina, ¿cierto? Y estableció que la gracia no es una oportunidad de salvarte, ¿ya? La gracia es la obra completa de Dios en tu favor. Repito, la gracia no es una oportunidad para salvarte, ¿ya? La gracia es la obra completa de Dios a nuestro favor, al tuyo y al mío. Nosotros no iniciamos la salvación, nosotros no contribuimos a la salvación, nosotros no sostenemos la salvación, todo es por gracia desde el inicio hasta el final. En ninguna parte de la Biblia se ve que sea el hombre, el humano, buscando a Dios. Siempre es Dios el que termina buscando al hombre. Es Dios el que termina levantándolo, el que termina llamándolo. Es Dios el que lo respalda. Ya ninguna persona, ningún personaje bíblico importante pudo haber hecho lo que hizo sin el Señor. Desde antes de Jesucristo incluso. La gracia ha acompañado al humano en toda la historia bíblica y en toda la humanidad, y así va a ser hasta el fin, ¿ya? La gracia ha sido derramada sobre la iglesia, ha sido derramada sobre personas que el Señor ha elegido, y por ningún motivo es iniciativa propia, ¿ya? Yo no dije, Señor, dame gracia. El Señor desde antes ya lo había planeado darme gracia. ¿Y por qué esto nos conviene? ¿Por qué es bueno que se haya hecho este cambio? Porque si vivimos en una cultura que dice, si lo quieres te lo ganas, si lo mereces lo obtienes, si trabajas duro lo logras, ya esa es como la cultura que nosotros manejamos. Nuestra cultura contemporánea te enseña eso. ¿Quieres algo? Gánatelo, ¿ya? Y no es que sea malo del todo ese pensamiento de ganarse las cosas, pero el Evangelio no funciona así. La salvación no se gana, se recibe con mucha humildad. Si la salvación dependiera un 1% de mí y de ti, la perderíamos. Pero como depende 100% del Señor, está asegurada. ¿Por qué? Porque la salvación reposa sobre Él por medio de su gracia. Segunda Timoteo 1.9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, ¿ya? O sea, incluso nuestro llamado, hermano, si tú eres profeta, si tú eres evangelista, misionero, si eres pastor, maestro, ¿cierto? Si eres un consejero, si eres servidor en la iglesia, si eres corista, si eres predicador, sea cual sea tu llamado santo en el Señor, no fue conforme a tus obras. ¿Ya? El Señor no te llamó porque dijo, mira lo que Él va a hacer por mí. No, fue por propósito suyo. Si tú eres un gran predicador, hermano, tienes palabra, tienes unción, eso vino del Señor, no vino de nosotros. En todo momento agradecer a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Yo creo que hay mucha gente que no conoce al Señor, que si supiera lo que se pierde, anhelaría tener los llamados que muchos siervos reciben. Hay gente con talento y dones tremendo, hermano,
y supieran, si ellos entendieran el poder de la gracia, si ellos entendieran nuestra posición en la gracia, que es lo más bajo, ¿cierto? Casi como polvo, la verdad ellos valorarían más lo que se les ha dado por gracia, por regalo. Si la gracia es gratuita, la gloria no es nuestra. Si la salvación no depende de nosotros, tampoco se apoya en nuestro fracaso. ¿Qué significa esto? Que si yo fracaso delante del Señor, no pierdo la salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras, ¿ya? No es que si hago algo bueno voy a ser más salvo que si hago algo malo. Si esa fuera la lógica, nadie podría entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Llevamos dos. Solo por la fe, solo por la gracia. La tercera era solo Cristo, o solo Cristo, ¿ya? Que esta parte es el corazón del Evangelio mismo, ¿ya? Sabemos que la Biblia es cristocéntrica, o sea que gira en torno a Cristo. Cada libro de la Biblia abarca la imagen de Jesucristo de una forma distinta. En los evangelios sinópticos, ¿cierto? Que son Mateo, Lucas, Marco y Juan, que son los evangelios que vieron a Jesús en vida, lo abarcan como un Jesús hombre, ¿cierto? Como el Mesías que viene, como un Jesús encarnecido. Ya los libros posteriores al Nuevo Testamento lo abarcan de distintas maneras, como el Jesús hombre, como el Mesías, como el Salvador, como el sumo sacerdote, ¿cierto? Como el Emanuel, como el Maranata. En Apocalipsis se le menciona como el Rey de Reyes, ¿cierto? Cuando viene y consuma su obra, elimina el pecado, elimina a Satanás, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento también tiene sus apariciones. Jesús no nace en el Nuevo Testamento y listo, no. La imagen de Jesús aparece mucho antes y se manifestaba como el ángel de Jehová. Así que el corazón de la Biblia, hermanos, es Jesucristo. Importante entenderlo. ¿Ya? Y cuando hablamos de solo Cristo, hablamos que la salvación no viene por santos, no viene por sacerdotes, no viene por sacramentos, por méritos, por iglesia, por intermediario, por el pastor, por el hermano que predica, por el líder. Hermano, sí, cuando tú predicas la gente se convierte, no es porque la salvación provenga de ti. Es porque quien te está usando entrega salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, si se nos ha dado un nombre para poder ser salvos, es el nombre de Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no solamente era el Jesucristo como el ángel de Jehová, no solamente era el Jesucristo como el que podemos ver en Apocalipsis. La salvación se consuma cuando Jesucristo hombre se entregado en la cruz. Por eso es tan importante la imagen del Jesús hombre, del Jesús humano, del Jesús encarnecido. Porque si Él no se hubiera encarnecido, la obra no estaría completa. ¿Qué se enseñaba antes de la Reforma? Que los sacerdotes mediaban entre Dios y el hombre. O sea que si yo quería darle una petición al Señor, tenía que ir donde un sacerdote y que Él intercediera por mí. O sea, que la gente no tenía acceso al Señor. También enseñaban que María y los santos intercedían por los creyentes. O sea que no bastaba solamente con que el sacerdote hablara al cielo por mí, sino que del sacerdote pasaba a los santos, pasaba a María, y ellos recién podían hablar con Jesús. Según la Iglesia Católica, hermano, ya no se confunda. Y que la misa repetía el sacrificio de Cristo, que la Iglesia tenía autoridad para perdonar pecados. Y acá si lo vemos bien, ya sea la Iglesia como institución católica o la Iglesia como gente, ni una ni la otra tiene la autoridad para perdonar pecados. Amén. La Reforma, los protestantes, Lutero y todo el movimiento, ¿qué dijo? Que Cristo es suficiente. Cristo no necesita ayuda. Él ya hizo todo. Y Cristo no comparte su obra redentora. ¿Ya? O sea, el 100% del mérito, el 100% de las gracias hay que dárselas a Jesucristo. ¿Ya? Él no compartió la obra. Él no dijo, ya mira, yo voy a hacer esto y usted se encarga de esto otro. No pasó así. Jesús desde principio a fin cumplió la obra al pie de la letra, fue obediente, murió en el madero, resucitó al tercer día y prometió volver. Él
y por Él y de Él son todas las cosas, dice la palabra. Él ya hizo todo. Nosotros solamente esperamos, agradecemos, apresuramos su regreso, ¿cierto? Pero por ningún motivo eh, podemos sumar o restar a la obra del Señor. Él es Dios, Él puede levantar gente de cualquier parte. Y aquí me quiero detener un poco porque muchas veces los ministros, muchas veces los predicadores, los coristas, la gente que trabaja en la iglesia y expande el reino, siente que si no fuera por ellos, la obra sería fome, sería lenta, sería sin resultados. Y eso, hermanos, está muy alejado de la realidad. La verdad que si el Señor te levantó como predicador, si el Señor te levantó como ministro, puede haber levantado a cualquiera. Amén. Así que si tú eres usado por el Señor, agradece que eres usado. Porque si Él un día te quiere dejar de usar, lo va a hacer y va a levantar a otro. Y a veces va a levantar al que menos esperamos, al menos capacitado, ¿cierto? Va a levantar al que tiene menor autoridad, se podría decir, dentro de la sociedad. A ese va a levantar. Y ahí vamos a quedar plop. Por ningún motivo yo soy indispensable para el Señor. Todo lo contrario, si no fuera por el Señor, nada podríamos hacer. Y toda la obra que se ha levantado en todo el mundo, gente convertida, bautizos, evangelizaciones tremendas, obras misioneras, traducciones de Biblia, todo tipo de obra que se ha expandido desde el sacrificio de Jesús en adelante, depende 100% del Señor y es para Él, ya no nos pertenece a nosotros. Acá dice, no se necesita un sistema religioso para llegar a Dios. Eso establecieron los protestantes. Se necesita a Cristo, solo Cristo y totalmente a Cristo. ¿Por qué nos conviene esto? Porque el mundo moderno, el mundo contemporáneo, el mundo de hoy en día, dice que quiere un cristiano sin Cristo. Y usted dice, pero ¿quién dice eso? O sea, yo soy cristiano, si soy cristiano tengo que seguir a Cristo. Esa es como la base, lo dice la palabra cristiano, ¿ya? Pero la verdad es que hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no en Jesús. Otras dicen todas las religiones llevan al mismo lugar. Otros dicen Dios del corazón, no importa lo que crea. Y yo creo que todos lo hemos escuchado, en especial, yo creo que todos tenemos un familiar que es que es católico, pero católico que no va a las misas, sino que es católico porque por tradición es católico. Y todos hemos escuchado la típica frase, no, yo creo, pero a mi manera. Amén. Y eso no está nada más alejado que la verdad bíblica y que lo que el hombre necesita. Porque el hombre no necesita creer a su manera, necesita creer a la manera de Dios. Jesús no dejó espacio para eso. Él dijo, yo soy el camino y nada más, nada hay fuera de él. Él no dijo soy un camino, dijo soy el camino. ¿Ya? No es como soy una opción para ti, tú ve cuál te conviene. No, él dijo yo soy la única opción. Tómala o déjala. Cuando usted ve un camino, usted tiene dos opciones en el camino. Avanzar o retroceder. Tomar el camino o no tomarlo. Ya, no hay tomar otro camino, es tomarlo o no tomarlo, avanzar o retroceder. Con Jesús lo mismo. Yo me encuentro con el Señor. ¿Avanzo en su camino? ¿O retrocedo? ¿O me estanco? Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces vimos solo por la fe, solo por la gracia y solo Cristo, totalmente Cristo. Y la cuarta sola que vamos a ver hoy día, que vamos a estar repasando, que bueno, lo estamos repasando ahora, es Soli Deo Gloria, ya que en realidad en español significa solo a Dios la gloria. Si las otras solas responden ¿cómo somos salvados? Esta responde ¿para qué somos salvados? La Reforma declaró si la salvación es por la gracia, mediante la fe y solamente en Cristo, entonces toda la gloria le pertenece a Él. Ya aquí nos damos cuenta cómo hemos armado un camino ya entre las solas para llegar a un principio bíblico tremendo. Si la salvación es por gracia, por la fe y en Cristo, entonces para Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos, no hay otra. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, todas, todo lo que usted tiene en la casa, todo lo que usted ha conseguido con su trabajo, con su esfuerzo, es del Señor. Y con esto no quiero decir que ahora vaya corriendo a agarrar sus cosas y las bota a la calle, ¿ya? Sino que tenemos que vivir constantemente agradeciendo y entendiendo que lo que nosotros tenemos no le pertenece a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestro apellido, le pertenece al Señor. Y como le pertenece a Él,
Él puede hacer así, hermanos, o con solo pensarlo, y empiezan a pasar cosas. ¿Cómo le puede haber pasado a Job, por ejemplo, cuando vemos que es despojado de toda su riqueza, ¿cierto? Y es probado por el Señor. Primera Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que usted hace, hermano, tiene, piensa, tiene que ser para la gloria de Dios. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios comparte la honra, amén. Cuando hay un siervo del Señor tremendamente usado, lo podemos honrar, amén. ¿Cómo lo pueden honrar? Eh, Recibiéndolo en la casa, ¿cierto? Poder invitándolo, de repente se le da ofrenda en dinero, se le dan ofrenda en cualquier otro tipo de cosas, ¿cierto? Públicamente decimos, honramos a este siervo por lo que él ha hecho, por cómo él se ha dispuesto, ¿cierto? Porque eso ya es una decisión propia de cada persona, disponerse. Sin embargo, la gloria, el mérito completo, no se la lleva ese siervo, se la lleva el Señor. Y yo creo que muchos van a pensar que eso es muy obvio, ya que todos entendemos que la gloria es para el Señor. De hecho, yo creo que en muchas iglesias la gente que está escuchando decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios 3 veces, eh, y a cada rato. Entonces entendemos que la gloria es para el Señor, pero de verdad entendemos que la gloria es del Señor. Cuando esto se desvía, cuando el pastor o el hermano o el diácono o el servidor se lleva un poco más de mérito del que debería, ya, cuando distraen el culto, cuando en vez de mirar al Señor en la palabra, miramos al predicador, cuando en vez de mirar al Señor miramos al corista y pensamos que por lo que está haciendo él nosotros estamos viendo al Señor, y no es así. El Señor se nos presenta a cada uno de nosotros. Caer en ese tipo de cosas, hermano, es caer en una completa idolatría del mundo contemporáneo, o sea, del mundo de hoy en día. ¿Qué se llama la iglesia antes de la reforma? La iglesia católica del momento, que la gloria era compartida. Una parte era para Dios, otra parte era para los santos, otra parte era para María y otra parte era para el Papa. Otra parte era para el poder de la iglesia y otra parte era para las obras del hombre. O sea, incluso yo, siendo hombre, según la iglesia católica, tenía parte de su gloria del Señor. Pero el evangelio bíblico no divide la gloria. Ya el Señor no hace un testamento diciendo, ya, mira, una parte de mi gloria va a ser para ti, otra para ti, otra para ti. Toda la gloria es de Dios, porque toda la salvación es de Dios. Si el hombre colabora con su salvación, el hombre puede jactarse. Por eso dice la Biblia que la salvación es por gracia, para que ninguno se gloríe. Pero si Dios hace todo, y ya ha hecho todo, Dios recibe toda la honra y gloria. Efesios 11:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ya su gracia es glorificada, debe ser glorificada, y ya su gracia recibe y merece la gloria de parte de nosotros. ¿Por qué esto nos conviene? Porque es bueno que esto haya cambiado. Porque es bueno que la gloria ya no se divida. Porque vivimos en la cultura del ego, de la marca personal, del mírenme, del lo logré, del yo lo merezco. De hecho, podemos ver en muchas predicaciones en internet, ¿cierto? Que muchas prédicas son casi, podemos decirlo, una charla motivacional. Del tú puedes, del supérate, del eso hermano, saca tu león interior y así. Esa doctrina de superación del personal, de que yo puedo, de que soy capaz, no es bíblica. Porque si no damos la palabra, técnicamente ninguno puede, ninguno es capaz. Si yo hablo del Señor y alguien se convierte, no es porque yo tenga un poder mío, es porque tengo un poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy no tenemos indulgencias, ya, o sea, si bien hablamos que hace casi 10 años se vendieron indulgencias por la Iglesia Católica hace un tiempo en Brasil, hoy en día no es como comprar indulgencias, ya yo no voy a comprar el perdón, pero sí tenemos los likes. Entonces, tengo forma para alimentar mi ego. Ya la indulgencia era una forma de, a través de mi dinero, a través de lo que yo tenía, poder recibir la aceptación de parte del Señor. Pero hoy día, como le digo, tenemos los likes, tenemos las redes sociales, que de alguna forma alimentan el mismo ego. El mismo ego de que mírenme, el mismo ego de que apruébenme, el mismo ego de que esa sensación de querer ser aprobado por la gente, ese vacío emocional que tenemos,
existe el día de hoy. Ya no ha cesado, ese va a seguir existiendo, yo creo que hasta que el Señor venga. Hoy no compramos salvación, pero compramos la validación. Ya compramos la aprobación de la gente, compramos la aprobación de los pastores, compramos la aprobación de los líderes. Ya nos gusta portarnos bien cuando está el pastor, y cuando él no está, bueno, Dios sabrá. Hoy no veneramos santos, probablemente, quizás muchos cristianos no veneran santos, y espero que así sea, pero veneramos celebridades, incluso en la iglesia. Ahora, si algún hermano o hermana es fanático de Chayanne, y cuando Chayanne viene tan vuelta loca por Chayanne, ya hay una pequeña parte de idolatría. Pero por ejemplo, lo podemos ver cuando el que se sube al púlpito es el hermano que yo admiro como predica, que tiene fuego cuando predica, y cuando se sube otro hermano que yo siento que es un poco más débil y no lo escucho, tengo el mismo corazón. Si yo presto atención a la palabra solamente porque el hermano que predica es fuego, así, es potente y bla bla bla, y al otro no, estoy cayendo en una parte de la idolatría, en una parte así como decir que él es más respaldado por el Señor o así, o tiene más poder. Eso, hermano, no lo podemos permitir en nuestro corazón. No puede pasarnos, amén, de que una persona sea más escuchada en la iglesia, ¿cierto? O sea más buena, más respaldada. Ante nuestros ojos no puede ser, ¿ya? Solo el Señor sabe la intimidad de nuestro corazón, solo Él sabe qué es lo que pasa dentro de nuestra mente. Nosotros debemos respetar, ¿cierto? Y honrar a toda persona que se dedica a compartir el mensaje, ¿cierto? No podemos tener celebridades en la iglesia. Ya, si bien siempre va a haber gente bien conocida, siempre va a haber gente que está en todo, y nosotros la vamos a conocer, mira el hermano tanto, él predica, está en el coro, el hermano se mueve acá, allá, participa harto. Siempre va a haber gente conocida en la iglesia, gente que se conoce, gente que los vemos y decimos, no, esta persona es usada por el Señor. Pero no podemos caer en las celebridades, hermano. En decir, porque viene el hermano, va a estar bueno. No es así. Va a estar bueno, ¿por qué? Porque viene el Espíritu Santo. No tenemos nada más que eso. La Reforma recuerda que nadie se salva a sí mismo, nadie se santifica a sí mismo, nadie sostiene su vida espiritual por su esfuerzo. Amén. Todo reposa y es sujetado por el Señor. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Cuando entendemos que no fuimos salvados por gracia, o sea, cuando entendemos que fuimos salvados por gracia, dejamos de decir gloria a mí y empezamos a decir gloria solo al Señor. Las 4 solas que hemos visto hasta ahora no son una historia, ya no es para entretenerlo, hermano. Fue un llamado, ya las 5 solas, estos principios que ahora vamos a ver un poco más adelante, eh, fue un movimiento casi profético, ya de reforma. Fue un mensaje tremendo para nuestro día a día. Ya esto no fue algo solamente para la gente de la época, fue algo que hasta el día de hoy nos, ¿cómo decirlo? Nos conviene, algo que hasta el día de hoy nos incumbe. Tenemos que involucrarnos con lo que pasó hace 5 siglos. La sola fide, la sola fe decía, no te salvas creyendo en ti, sino creyendo en Cristo. La sola gracia decía, no te salva por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. Solo Cristo decía, no hay plan B, no hay otro mediador, no hay otro camino. Y solo a Dios la gloria decía, si vives, si respiras, si eres salvo, todo es para su gloria. Amén. La reforma no terminó, eso es importante. La reforma no fue una fecha. La reforma continúa cada vez que alguien vuelva a la Biblia y al Evangelio puro. Cada vez que una persona vuelva al primer amor de Jesús, cada vez que una persona se reforma a sí mismo, deja de lado su religiosidad, deja de lado su forma, deja de lado su doctrina así tan cuadrada, ¿cierto? Deja de lado las tradiciones, ya, porque a veces hay cosas que hacemos en la iglesia y las hemos hecho porque así se han hecho siempre y a veces no sabemos por qué se hacen. Cuando dejamos de lado todo eso y volvemos a la escritura y decimos, ya, hagamos un stop, ¿qué está bien y qué está mal? Cuando eso pasa, estamos no solamente conmemorando, sino que estamos viviendo la reforma, hermano. Usted no tiene que descartarse de Lutero, de Calvino y de todos estos personajes importantes de la reforma. Usted no tiene que decir, oye, esta persona grande, siervo del Señor, lo que hicieron, ya pasó.
usted tiene que decir, yo soy un reformador, yo soy un protestante, yo soy una persona que día a día vuelve a la palabra, vuelve a la escritura, vuelve al evangelio puro que fue dado a través de Jesucristo y los apóstoles. Hoy no nos enfrentamos a una indulgencia en un papel, que yo firmo y pago, sino que a idolatrías modernas. Ya el evangelio de la autoestima, que es lo que le decía, saca el león que hay en ti, que tú puedes, tú eres digno, y todas esas cosas que se hablan en muchas iglesias. Nos enfrentamos a una religión sin arrepentimiento, ya a pecar deliberadamente, a hacer deporte del pecado. Ya nos centramos en un cristianismo espiritual, pero sin Cristo. Ya que cuando la gente desarrolla dones espirituales, pero no desarrolla frutos. O sea, la gente danza, habla en lengua, profetiza, pero no conoce al Señor, no desarrolla fruto, no desarrolla dominio propio, no desarrolla paciencia, no controla su lengua, amén, no desarrolla amor. Una persona que tiene dones espirituales no tiene fruto, una persona vacía, dice la palabra, enseñaba Pablo. Si profetiza pero no tiene fruto, no tiene amor, es como una vasija que resuena. La palabra dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero él dijo, yo no los conozco. Actualmente sigue existiendo eso, ya un evangelio espiritual y súper encendido y muy pentecostal, ¿cierto? Pero sin Cristo. Ya no podemos permitir que eso nos inunde, no podemos permitir que eso nos gane, amén. Y el éxito personal disfrazado de fe. O sea que nosotros decimos, no, yo confío en el Señor, pero en el fondo confiamos en nosotros solamente. Decimos, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a arreglar y dejamos de poner en la mano del Señor los problemas. Amén. Por eso, las verdades de la Reforma, las verdades de solo fe, solo gracia, solo escritura, ¿cierto? Solo Cristo y solo Dios la gloria, siguen vigentes. Gálatas 1.8 dice, más si aún nosotros decía Pablo, nosotros como apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado ya hasta hoy día, sea anatema. O sea, cualquier evangelio distinto al que se ha predicado hasta el momento, cuando Pablo escribe esto, dijo, sea anatema. Porque ya todo está escrito, todo está hecho, el evangelio ya fue presentado. Así que hermanos, yo los insto, los llamo a no a suavizar el evangelio, no a mezclar el evangelio con otras doctrinas, no a adornar el evangelio para que suene agradable al oído de la gente que no es cristiana, sino creer en un evangelio bíblico. Vive un evangelio bíblico y anuncia un evangelio bíblico. Cuando tú haces esto, te estás reformando todos los días. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Si no es de Cristo, o sea, si es de Cristo, es por gracia. Si es por gracia, es por fe. Y si es por fe, para Él la gloria por los siglos de los siglos. Ya, ahora brevemente vamos a pasar por unos principios de la Reforma, ya muy importantes. Como lo mencionamos, la Reforma Protestante del siglo XVI no nació como un nuevo movimiento, ¿cierto? No fue una nueva religión, sino que fue volver a la Escritura. El 31 de octubre del 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta, ¿cierto?, de la iglesia del castillo de Wittenberg, ya donde él critica, ¿cierto?, y se cuestiona la forma en que la iglesia católica enseñaba todo. Pero en resumen, Lutero no dijo, voy a fundar el protestantismo. Él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo, ni quiero retractarme de nada. Esto lo dijo, como vimos en el programa anterior, lo dijo en la dieta de Worms en el 1521, o sea, 4 años después de poner sus tesis. Él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo, pero tampoco quiero retractarme de todo lo que he dicho, de lo que he establecido en esas tesis. ¿Ya? Así que ese día no empezó una nueva religión, sino que ese día volvió una reforma, o sea, un retorno a la palabra. De ahí nace el nombre protestantes, no porque protestaban contra Dios, sino contra todo lo que se había levantado en nombre de Dios, pero sin la autoridad de Dios. Fíjense bien, ellos protestaban contra lo que se había levantado en el nombre de Dios, o sea, las iglesias, los concilios, los servidores que venían en nombre de Dios, pero no estaban con la autoridad bíblica. Estaban fuera de la Biblia. Por ende, si está fuera de la palabra, no es de Dios. ¿Qué enseñaba la iglesia católica entonces? Enseñaba que había autoridad, ¿cierto? La iglesia católica enseñaba que la autoridad era la Biblia
más la tradición, más el Papa. Esas tres cosas tenían autoridad. Más los protestantes decían, solo la Biblia es autoridad suprema. Decían sobre la salvación, que la fe, más las obras, más los sacramentos, más los méritos, salvaban al hombre. Más la reforma dice, solo por gracia y por medio de la fe recibimos salvación. Mediadores. Ellos decían que los santos, María y los sacerdotes, cierto, el Papa, eran mediadores. Más la reforma dijo, solo Cristo es mediador, como dice su palabra, lo leímos hace un momento. Respecto a los pecados, la Iglesia Católica enseñaba que la confesión sacramental, las indulgencias, perdonaban el pecado. Más la reforma dijo, el arrepentimiento y fe en Cristo es capaz de perdonar pecados. Respecto a la Biblia, solo clero y en latín era lo que ellos enseñaban en la Iglesia Católica. La gente no podía leer la Biblia en su idioma, tenía que leerla en latín. Y claramente no todos hablaban latín. Así que solo algunos accedían a la palabra. Más la reforma dijo, todos deben leer la Biblia en su idioma. Todos deberían tener acceso a la palabra. Todos podrían, deberían, tendrían que tener acceso a la palabra. Respecto a la iglesia decían que era una institución jerárquica. Podemos saber que la Iglesia Católica tiene un orden episcopal. O sea, desde una cabeza hacia abajo. Más la reforma decía el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. ¿Ya? La Iglesia Católica es episcopal, es una forma de liderazgo donde hay una cabeza máxima que sería el Papa y de ahí va escalando. Más la forma que nosotros tenemos como liderazgo es entender que la cabeza de la iglesia es Cristo y de ahí se desprende todo. O sea, no hay cristianos más cristianos que otros. Amén. El pastor no es más salvo que yo no soy más salvo que el que llegó recién y se convirtió hoy día en el culto. No pasa así. Todos somos parte de un mismo cuerpo y la única cabeza, la única persona que manda y entrega visión a la iglesia es Cristo. ¿Por medio de qué? De sus líderes, de sus siervos, ¿cierto? Pero insisto, no es gente más importante que otra, es gente que el Señor ha querido usar. La reforma fue una revolución espiritual porque devolvió al creyente lo que Jesús ya le había otorgado a la iglesia. ¿Ya? Principio 1. El sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué enseñaba Roma? Que solo los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos administraban la gracia, los sacramentos, el perdón, la Biblia y el culto. O sea, de ellos dependía todo. Se creían indispensables. ¿Qué enseñó la reforma? Que todos los creyentes en Cristo son sacerdotes ante Dios. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes en su palabra. No hay intermediario humano, solo Cristo. ¿Qué dice la palabra? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos adquirió por medio de la cruz, ¿cierto? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos redimió, Él nos liberó, Él nos escogió, Él nos llamó. Amén. No fue el pastor, ¿cierto? No fue el papa, no fue el sacerdote. Él fue el que intermedió por nosotros. ¿Por qué esto cambió? Porque ya no depende de un sacerdote para orar. No necesitas confesores. Ya Cristo es suficiente para confesarse. No hay clases espirituales. Ya no hay jerarquía. Si bien tenemos líderes y tenemos que someternos al liderazgo que el Señor nos ha dado, no hay gente más salva que otra. Ya no hay gente más santa que otra. Porque toda la santificación que tenemos viene a través de la sangre de Jesús. La iglesia deja de ser un espectador del culto y se transforma en un cuerpo activo. Amén. La iglesia, de hecho pasa, los católicos van a la misa y ven un rato, 15 minutos y se van. Son espectadores. Pero una iglesia avivada en Jesucristo es una iglesia que participa, que se involucra, que crece. ¿Por qué? Porque ellos son la iglesia. Lutero dijo, todos los cristianos son verdaderamente de orden sacerdotal. No hay entre ellos ninguna diferencia salvo la del oficio. Como les digo, hay gente que es pastor, hay gente que es maestro, predicador, hay gente que es corista, hay gente que es evangelista, hay gente que solamente hace el aseo, hay gente que transmite los cultos, hay gente
que ver la mantención eléctrica de la iglesia, ¿cierto? Hay un montón de servicios en la iglesia, pero ninguno de ellos es más santo, ninguno de ellos tiene una diferencia en tanto a la salvación, ¿cierto? La única diferencia es el nombre del servicio. Segundo principio, la justificación por la fe. Lo habíamos hablado, solo la fe, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? El catolicismo enseñaba que la salvación era por fe, obras, sacramentos, penitencias e indulgencias. Más Lutero, leyendo Romanos, descubrió que la justicia no se gana, se recibe. ¿Ya? El justo por la fe vivirá. ¿Ya? Esto ya lo hablamos un montón de veces, no lo voy a volver a repetir. Lo tengo acá anotadito, pero no lo vamos a repetir porque ya lo habíamos conversado. Diferencias claves. Catolicismo decía que las obras contribuyen a la salvación. Más la Reforma dice que las obras son fruto de la salvación. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Si usted es salvo tiene que obrar, pero esa obra lo va a salvar, no. Solamente es un fruto de lo que el Señor ya hizo. La gracia, decía la Iglesia Católica, la gracia se administra por la Iglesia. Más la Reforma decía, la gracia viene directo de Dios. El catolicismo decía, no puedes estar seguro de tu salvación. La Reforma dice, la salvación es segura ¿en qué? En Cristo. La salvación es por Cristo. Él nunca se va a caer, nunca va a pecar. Él nunca va a tener una caída. Entonces la salvación está segura en Él. Si la salvación dependiera de mí, viviría inseguro. Pero como sé que depende de Cristo, vivo confiado, agradecido, reformándome, podríamos decirlo, perfeccionándome día a día a través de Él, pero confiado en que puedo vivir tranquilo. Principio 3. La experiencia personal. O sea que hay un nuevo nacimiento. ¿Qué enseñaba Roma? ¿Qué enseñaba la Iglesia Católica? Que uno era cristiano por bautismo infantil, pertenecía a la iglesia y participación en los sacramentos. O sea que si yo estaba, que si me bautizaba, que si hacía todo eso, era cristiano. La fe era vista como algo institucional, ¿cierto? No algo personal. Era como un... Ya, obviamente si va porque tiene fe. Pero ¿qué decía la Reforma? Que la verdadera fe no es heredada, ni automática, ni impuesta. Es un encuentro real y personal con Cristo que transforma la vida. O sea, no basta con hacer un país cristiano, sino que hay que nacer de nuevo. El cristiano no es el que va a la iglesia, no es el que se bautizó, no es el que sirve, el cristiano es el que nació de nuevo. Yo puedo hacer todo lo anterior, puedo incluso ser pastor, pero nunca haber conocido ni haber nacido de nuevo en el Señor. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Puede servir? Amén. ¿Puede estar en el coro? Amén. ¿Puede predicar? Amén. Pero no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Él piensa, él dice, él debe jurar que conoce al Señor. Pero si no ha nacido de nuevo, es porque no ha conocido al Señor. Si usted quiere decir cómo yo sé que de verdad soy cristiano, es porque ha nacido de nuevo. Es porque el viejo hombre cambió. Si usted lleva 10 años en la iglesia y los 10 años ha sido igual, déjeme decirle que no hemos nacido de nuevo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvemos a Él. Ya Martín Lutero decía, la fe no es una mera idea en la mente, sino una confianza viva en el corazón. Juan Wesley dijo, tenía fe en Cristo, pero no una fe viva. No sentía que Él hubiese quitado mis pecados. ¿Ya? Juan Wesley pensaba que... Él decía, no, yo tenía fe en Cristo, pero no era una fe viva. Yo no... De verdad yo decía, no, el Dios existe y todo el tema, pero yo no creo que Él me haya redimido. Y hay mucha gente de la Iglesia Católica que piensa eso, que dice, no, yo tengo mi fe en Dios, y yo a mi manera creo en Él. Pero tener fe no es creer en Dios. Tener fe es conocer a Dios. Amén. Bienaventurado el que cree sin ver. Diferencias clave. El catolicismo decía, la iglesia produce cristianos. Más la Reforma dijo, Cristo salva personas que luego conforman la iglesia. ¿Ya? El catolicismo decía, se nace cristiano por tradición. La Reforma dijo, se nace de nuevo por fe. La iglesia católica decía, la salvación es por ritos. La Reforma dijo, la salvación es por regeneración espiritual. O sea, porque yo he nacido de nuevo. Dios no quiere miembros religiosos. A Dios no le interesa
que hayan iglesias de 5.000 personas. Si es así, amén, tremendo. Pero si no, no importa. Mi hermano, si hay una iglesia de 5.000 personas y solamente 10 creen de verdad, esas 10 son la iglesia, no las otras 5.000. O bueno, no las otras 4.980 personas. Es importante entender, hermano, la iglesia la conforma la gente cuando aceptan al Señor. Ya, la iglesia no es el templo, no es el letrero, no es la institución, no es la personalidad jurídica que tenemos por ahí en los archivos del gobierno. La iglesia es lo que ellos han dicho: yo creo en el Señor, mi Dios, Cristo Jesús, ¿cierto? Principio 4, la autoridad suprema de la Biblia, que era la sola escritura, ¿se acuerdan? ¿Qué enseñaba la iglesia católica? ¿Qué enseñaba Roma? Que la autoridad venía de la Biblia, la tradición de la iglesia, el Papa como intérprete final, ¿ya? Por siglos. Y bueno, sabemos que la Biblia estaba en latín, ¿cierto? Y era prohibida al pueblo. Ya incluso se quemaba quienes traducían Biblia. O sea, la gente que traducía una Biblia la mataban. Entonces tenían cero conciencia de lo que era la palabra. Por ejemplo, William Tyndale fue quemado en 1536 por traducir la Biblia al inglés. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Aquí esta parte siempre me conmueve mucho porque nosotros vamos al culto, hermano, el domingo o en la semana, ¿cierto? Vamos a una vigilia, vamos a una actividad o vamos a predicar a la calle. Y confiadamente abro mi Biblia y leo en el idioma que yo aprendí desde pequeño en el colegio. Pero hubo un tiempo en el que cuando la gente quería hacer eso no podía, porque los mataban. Y si intentaban traducirla, los quemaban vivos. Entonces, le hemos quitado el prestigio de abrir mi Biblia. Ya como que lo hemos normalizado, hemos dicho: no, si es normal, tengo que abrir la Biblia. Amén, pero tienen que entender que para que usted pueda abrir su Biblia y leerla en su idioma, se cobraron vidas. Eh, Grandes siervos del Señor se sacrificaron, fueron mártires. Murieron escondiendo traducciones por pedazos. Eh, es tremendo. Espero en el Señor que ojalá nunca volvamos a vivir algo parecido como iglesia, que seamos perseguidos, que seamos asesinados por causa de Cristo. Si es así, la palabra dice: morir en Cristo es ganancia, y habrá que someterse a la forma. Pero si hoy usted en la calle puede abrir su Biblia y leer en voz alta en su idioma y que la gente pueda entender en su propio idioma, déjeme decirle que es una tremenda bendición y hay que valorar mucho el trabajo que esos siervos hicieron. ¿Quién enseñó la reforma? Que solo la escritura es la máxima autoridad para la fe y la vida cristiana. No el Papa, no concilios, no tradiciones, no eh, tradiciones, ¿cierto? Sino que la Biblia. Según Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hay que obrar, sí. La obra no nos salva, no. Pero somos salvos, como le dije, para obras. Y la palabra, es en la escritura, nos prepara y nos enseña para ser perfectos. Dice, para ser perfectos y preparados para toda buena obra. Hay que obrar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mateo 24:35, este me encanta: cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Diferencias clave: el catolicismo decía: la Biblia necesita a la iglesia para tener autoridad. La reforma decía: la Biblia tiene autoridad porque es palabra de Dios. El catolicismo decía: tradición y Biblia. La reforma dijo: solo Biblia es suficiente. El catolicismo decía: el Papa interpreta la escritura. La reforma dijo: la escritura interpreta la escritura. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Ya hay gente que piensa que la Biblia es de libre interpretación. Yo interpreto como yo quiero, como a mí se me pareció. No, la Biblia se interpreta como la Biblia dice que hay que interpretarla. O sea, para eso hay que estudiar el contexto del pasaje, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? ¿En qué idioma se escribió? ¿Qué significaba esa palabra en ese idioma? Para darle un sentido. ¿Ya? No se interpreta como el pastor quiere, ni como yo quiero, ni no, se interpreta como la Biblia estableció que tiene que interpretarse. Sin la reforma no tendrías Biblia en tus manos, hermano. Valora que hoy puedes abrir tu Reina Valera, ¿cierto? Que es la que a todos nos gusta, y poder leerla, poder edificarnos, ¿cierto? La pregunta no es: ¿crees en la Biblia?
La pregunta es, ¿te sometes a la Biblia como tu autoridad final? Principio 5, yo creo que vamos a estar terminando ya, mi hermano, porque estamos en la hora. El libre examen de las escrituras. ¿Qué enseñaba Roma? Que solo el clero estaba capacitado para interpretar la Biblia. El pueblo debía creer lo que se le decía, no lo que leía. La idea era, la iglesia interpreta la Biblia, el creyente solo se somete. Pero la Biblia no se traducía, ni se entregaba al pueblo, ni se predicaba en su idioma. O sea que si yo iba a una misa y no entendía latín, ahí quedaba. Pero ¿qué estableció la reforma? Que todo creyente tiene el derecho y el deber, fíjese, el derecho, pero el deber de leer, estudiar y entender la Biblia por sí mismo, con la guía del Espíritu Santo. O sea, mi hermano, si usted piensa que no necesita estudiar la Biblia, y entiéndase, estudiar la Biblia no solamente leerla 10 veces, estudiar es meterme en un instituto bíblico, estudiar historia, estudiar otros idiomas respecto al origen bíblico, estudiar contextos, estudiar otro tipo de traducciones. Si yo no estudio la Biblia, estoy fallando en mi deber como cristiano y estoy fallando a mucha gente que murió por esa causa. ¿Tengo el derecho de tenerla? Amén, pero tengo el deber de estudiarla, de entenderla. No hay nada peor, hermanos, no hay nada que haga sangrar más los oídos de los hermanos que cuando una persona predica y no sabe lo que está predicando. Cuando saca del contexto un versículo, cuando no entiende el propósito final de ese versículo, sino que solamente lo interpretó como él quiso. Eso, hermanos, es un enorme peligro y esa persona que está fallando finalmente a la hora y a la voluntad del Señor. Porque tenemos el deber, la responsabilidad de estudiar, de profundizar la palabra. ¿Qué significa? Que no puedo interpretar lo que yo quiera, ya, sino que la Biblia está hecha para interpretarse de una sola forma. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Juan 5:39 decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia da testimonio de Jesús. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Diferencias. El catolicismo decía, la iglesia da sentido a la Biblia. La reforma dice, la Biblia da sentido a la iglesia. Fíjese la diferencia. ¿La iglesia da sentido a la Biblia? No. La Biblia le da sentido a la iglesia. La palabra del Señor, Dios mismo le da sentido a la iglesia. El creyente escucha, decía la Iglesia Católica, más la reforma, lo que nosotros hoy día vivimos como protestantes, dice, el creyente examina, el creyente participa, el creyente se involucra. ¿Por qué? Porque es la iglesia. A mí me encanta acá mi pastor cuando predica, dice, hermano, si algo que yo digo a ti no te parece, a ti te hace ruido, dímelo. Si él dice, cuestiona lo que yo estoy hablando, cuestiona lo que estoy diciendo, cuestióname cuando te estoy predicando, cuando te estoy discipulando, cuestióname. Y no para desconfiar de él, no porque él sea una persona ignorante o que no sea usada por el Señor, sino porque yo no puedo creer como hijo de Dios, a tonta y a loca, ¿cierto? A ciegas, lo que se predica en un púlpito. Yo tengo que examinar lo que está saliendo de la boca del predicador, ver si es bíblico, llevarlo a la palabra. Amén, como dice, el creyente examina, el creyente está atento. ¿Y cómo voy a hacer eso si no conozco la palabra? Tengo que instruirme en la palabra. La Iglesia Católica decía que la autoridad era externa. Ya más la Reforma dice convicción interna por la palabra. Ya no es que alguien de afuera le da autoridad a la palabra, sino que la palabra en sí tiene autoridad viva. Y como estamos de tiempo, ya voy a hacer el último principio, ya porque traje 6. Ya, la centralidad de la predicación. ¿Qué enseñaba Roma? Que el centro del culto era la misa, el altar, los rituales y la Eucaristía. Ya, la predicación era secundaria. En ese tiempo nosotros sabemos que acá en la iglesia el plato fuerte es la palabra. Ya, eso es lo importante. Nosotros venimos para edificarnos en la palabra. Pero en ese tiempo la palabra era secundaria. Lo que primaba era la misa, el altar, los rituales, la tradición. El culto era algo que el pueblo observaba, no algo que alimentaba su fe, no algo que lo edificaba, que lo redarguía. ¿Quién recuperó la reforma?
¿qué mantenemos hasta el día de hoy? Que la iglesia se edifica por la palabra predicada, no por los rituales. La Santa Cena es edificante, amén, es lindo. Pero la Santa Cena sin la palabra no tiene sentido. Porque ¿cómo sabríamos que Jesús dijo lo que dijo? La autoridad de la Santa Cena lo da la Escritura. En la Reforma, el púlpito reemplazó el altar. Ya no solamente eran sacrificios, ya no solamente era adoración, sino que el púlpito tomó un lugar central. La palabra, el plato fuerte, tomó el lugar que le correspondía. Y la predicación reemplazó la ceremonia. Y creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado como iglesia, entender que la palabra tiene un poder vivo, eficaz, tremendo, ya que en ese tiempo se había perdido. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hermano, si tú hoy día tienes fe es porque alguien te predicó. Y si alguien te predicó es porque primero esa persona entendió la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo predicar si no he leído la palabra. ¿De qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Quizás qué herejía va a salir de mi boca si yo no tuve la palabra, hermano. Yo siempre tengo mucho temor de eso, de cuando hablo de la Biblia, poder prepararme bien. Cuando hago este tipo de mensajes, yo me gusta prepararlo bien porque no sería nada peor que decir cualquier cosa del púlpito, ¿cierto? Tenemos que tener un temor del Señor. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradió a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Ya? A Dios le agradó que a los creyentes lo invadiera la locura de la predicación. Amén. El Señor se va a encargar de añadir. Hay gente que dice, pero que yo no sé hablar mucho, que esto otro. Que no sé, hay gente que no sabía leer, que aprendió a leer con la palabra, hermano. Imagínense. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, del Antiguo Testamento los profetas ya se preparaban en la escritura. Donde quiera que la palabra de Dios es realmente predicada y oída, allí hay iglesia. Si la iglesia es perseguida, es ilegal, si no se pueden construir templos, si no hay bancas, si no hay sillas, si no hay púlpito, si no hay alabanza, si no hay nada, no importa. Mientras que la palabra de Dios sea predicada, ahí va a haber iglesia, porque ahí va a haber gente que se va a convertir, porque la palabra tiene el poder de convertir por medio del Espíritu Santo. La Iglesia Católica enseñaba centralidad del sacerdote. La Reforma decía centralidad de la palabra. El catolicismo decía culto ritual. Y la Reforma decía un culto bíblico. ¿Ya? El catolicismo decía iglesia es espectadora. Pues la Reforma decía que la iglesia es transformada, es corregida. El diablo no le tiene miedo a iglesias llenas. Él puede ver millones de cristianos caminando hacia él. No le importa. A él lo que les da miedo es donde la palabra se predica con poder. Donde se predica una buena palabra, ahí el enemigo le va a dar miedo meterse. Porque va a haber gente preparada, gente armada en la palabra. Conclusión final, hermanos, la Reforma no creó algo nuevo, sino que restauró el diseño original de iglesia que Jesús tenía para la gente. Los 6 principios que vimos, ya, devolvieron al creyente la palabra. La Reforma no terminó en el siglo XVI, no terminó con la muerte de Lutero, no terminó con la muerte de los protestantes. La Reforma sigue viva hasta el día de hoy y se aviva cada vez que un creyente vuelve a la palabra. Cada vez que alguien cree en el Evangelio y vive para la gloria de Dios, esa persona es un protestante y un reformador del siglo moderno. Hay una palabra que, si no me equivoco, dijo Lutero, que dice Ecclesia reformata semper reformanda, que eso está en latín. Ya yo no hablo mucho latín en realidad, nada, pero en español eso sería la iglesia reformada debe seguir reformándose según la palabra. O sea que, mejor traducido, la iglesia reformada siempre, una iglesia que cambia, una iglesia que vuelva a la palabra, debe seguir volviendo. Nuestra actitud humana nos va a llevar a errar, a salirnos del camino, a querer interpretar como yo quiera. Más una iglesia reformada se sigue reformando. Una iglesia que volvió a la palabra sigue volviendo a la palabra una y otra vez. Significa que aunque usted se lea la Biblia 1000 veces de tapa a tapa, usted va a tener que volver a la palabra. Siempre. ¿Por qué? Porque es necesaria.
Eso es, hermano, me pasé un poco en el tiempo de la hora que se nos permite, ¿cierto? Pero bueno, siempre es una honra, es una tremenda bendición traer un mensaje, ¿cierto? Eh, de hecho, hasta se nos oscureció, ya yo partí esto, era de día, ahora se hizo de noche, pero espero que pueda edificar su vida, hermano, y pueda entender que lo que vivimos el pasado 31 de octubre no fue Halloween, amén, sino que conmemoramos como cientos de hombres usados por el Señor volvieron la escritura, ¿cierto? Reformaron la iglesia de momento, que era la iglesia católica. De ahí nacimos nosotros, de ahí nosotros venimos, ¿cierto? Y que hoy día podemos compartir el Evangelio de forma libre gracias a la obra que se hizo en ese tremendo avivamiento. Así que lo siento, hay que valore lo que tenemos, hermano, agradezca al Señor por la palabra, anímese y no se aburra nunca de compartir el Evangelio, de compartir la palabra que es palabra viva. Amén, hermano, que el Señor te bendiga enormemente, que tengas una buena semana, un buen día y nos vemos. Muchas gracias.